Ok, buenos días a todos. ¿Cómo han estado esta semana? Hoy, bueno, vamos a continuar con el módulo 1. Quería que me confirmen si me escuchan bien, si me escuchan nítido y si tienen en pantalla la presentación, si menos la ven activa. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, como les decía, continuando con el módulo 1, hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es la inspección, la residencia y la gerencia de obras en el sector construcción, ¿no? En la industria de la construcción, que es principalmente ustedes algunos de estos roles que ustedes van a asumir pues, una vez que estén en su vida profesional. ¿Okay? Puede ser que tengan que asumir vamos a decir, la responsabilidad de ser los inspectores de una obra, o por otro lado, pues asumir la residencia o intercambiar esos roles en algún momento. Pueden ser que en algún momento de su vida profesional asuman una posición y que realmente cambien así sucesivamente. Y una otra posición que a mí me gusta llamar, yo hago hincapié en ella, me gusta resaltarla, es la gerencia de obras, porque es un rol que, como lo he estado viniendo desde un principio, es un rol que abarca estas dos posiciones, ¿no? La inspección y la residencia, y va un poco más, ¿ok? Porque se vale de una serie de herramientas, no solamente herramientas técnicas que les permiten a ustedes eh, asumir pues un conjunto de roles que inevitablemente vamos a afrontar pues, en nuestra vida profesional y cuando estemos involucrados en cualquier tipo de proyecto. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a definir un poco qué son esas o qué encierran pues, cada uno de estos términos, ¿no? Entonces, aquí tenemos en esta lámina unas definiciones de acuerdo al diccionario de la lengua española. Y bueno, veamos qué significa, qué implica pues, la palabra inspección, ¿no? Es del inspectio y podremos definirla como la acción y efecto de inspeccionar y estar a cargo o cuidado para velar por algo. ¿Okay? Estamos pendientes de algo, vamos a estar atentos a alguna situación o alguna acción, ¿no? Y la acción de inspección implica examinar, reconocer atentamente, ¿ok? O sea, cuidando todo y cada uno de los detalles. La residencia, por otra parte, se define como, de acuerdo al latín, la palabra residence, y implica la acción o el efecto de residir, o sea, de estar presente en algún momento y en algún entorno, ¿no? Y residir, del latín residere, dicho de una persona, implica asistir personalmente en determinado lugar por razón de su empleo, dignidad o beneficio, o sea, ejerciendo esa presencia, ¿no? Ok. Y gerencia es la gestión que hace un gerente. Y la acción, ¿no?, que hace esa persona o esa entidad es la de gestionar o administrar algo. Por eso es que nosotros vamos a administrar recursos. ¿Okay? ¿Se acuerdan de los famosos recursos? La mano de obra, los materiales, los equipos, el tiempo, las herramientas gerenciales. Bueno, entonces nosotros vamos a gestionar y administrar esos recursos a lo largo de la vida útil del proyecto. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos un poquito definido. Entonces, vamos a ver ahora qué significa cada uno de estos términos en
en el entorno de nuestra actividad profesional, ¿no? Entonces podemos ver acá que un ingeniero inspector es un profesional que vela para que se alcance la calidad esperada en una obra, como un todo y no parcialmente. O sea, quiere decir esto, que no vamos a velar la calidad en las etapas o en los componentes del proyecto, sino como un todo. Lo tenemos que analizar o lo tenemos que velar como un conjunto. Y debe siempre orientar su actuación a asegurar dicha calidad y no a comprobar su mala calidad. Es además una persona que debe actuar de acuerdo a claros principios éticos. Esto es muy importante, ¿ok? De acuerdo a nuestro código profesional de comportamiento, nuestro código de ética profesional, reforzados en sus conocimientos y en la honestidad, ¿ok? Siempre teniendo como un norte la honestidad, ¿ok? Y la ética, donde nosotros debemos estar claro que nuestro comportamiento debe estar enmarcado de cómo deben hacerse las cosas bien, sin afectar a los demás, y enmarcado pues en la honestidad, cumpliendo con las leyes, las regulaciones, los requerimientos, etcétera, ¿no? Entonces, pero fíjense, si analizan un poquito esto, se dan cuenta que esto está enfocado principalmente a la calidad de la obra, ¿no? A los aspectos técnicos, las especificaciones, lo que se establece en los planos, en las memorias descriptivas, etcétera. Entonces, por eso es que yo les hago la diferencia cuando hablamos del gerente de proyecto, porque el gerente de proyecto va un poco más allá, no solamente los aspectos técnicos de calidad, sino que tiene vela por los aspectos administrativos, el personal, sus equipos de trabajo, requiere de unas herramientas adicionales. Ok, aquí vamos a ver varios enfoques, ¿no? De esto de la inspección de obras y de la residencia. Aquí tenemos el enfoque adoptado en las primeras jornadas venezolanas sobre inspección de obras. Entonces define la inspección de obras como el ejercicio o servicio profesional orientado a garantizar la mejor realización de la obra como objetivo fundamental y atendiendo a los objetivos generales derivados del interés colectivo y objetivos específicos derivados de los variados intereses que intervienen en el proceso total de la obra. O sea, nosotros vamos a velar de que la obra se ejecute de acuerdo a los objetivos fundamentales que tiene esta y a los objetivos generales derivados del interés colectivo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, imagínense que nosotros estamos ejerciendo la inspección de un hospital público. Nosotros tenemos que velar que ese hospital se construya de acuerdo a lo establecido para que velar por los intereses del colectivo, de los ciudadanos, que al final son los usuarios de ese hospital. ¿Ok? Sigamos acá con la descripción. Es una actividad en forma permanente durante la ejecución de una obra para garantizar que se desarrolle de conformidad con las normas técnicas, los planos, las especificaciones, el presupuesto y demás documentos que constituyen el proyecto. Abarca el control de la calidad y uso racional de los materiales, equipos, mano de obra, cumpliendo las especificaciones técnicas pertinentes y las normas de seguridad industrial. Esta actividad puede requerir de un grupo de profesionales y técnicos que sirven de soporte para las distintas actividades que contemple una obra, dependiendo de su complejidad o magnitud, estando coordinado por la figura central del profesional encargado de la inspección o de la persona jurídica que cumple tal función. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos ejercer la función de inspector, vamos a decir, personalmente o a través de un grupo de profesionales, todo dependiendo de esto de la magnitud y el tamaño de la obra. Si es una obra muy grande, evidentemente una sola persona no puede ejercer la actividad de inspección, requiere de un equipo de trabajo de apoyo, ¿okay? Entonces tiene que estar coordinado por alguien, que es el responsable frente al contratante de esa actividad, ¿no? ¿Cuál es el alcance? El inspector actúa como representante del ente contratante ante el contratista y ante los beneficiarios de la obra.
este tipo de servicio involucra la inspección técnica, cuyo objeto es garantizar que la obra se ejecute de acuerdo con los planos y las especificaciones, requiriéndose en la mayoría de los casos servicios de apoyo como la ejecución de ensayos de control de calidad, mediciones, levantamientos topográficos, etc. Segundo, la inspección administrativa implica mediciones de obra, verificación del presupuesto, trámite de actas. Vamos a ver que hay una serie de actas que se van generando a lo largo de la ejecución de la obra, control de programas de trabajo y autorizaciones de pago o evaluaciones a contratistas. Además de eso, el ingeniero inspector o la firma inspectora o el representante es el que va a avalar las valuaciones. Las valuaciones son las relaciones de obra ejecutada en periodos de tiempo determinado, ¿okay? De un proyecto, ¿no? ¿Okay? Nosotros vamos a ejecutar el presupuesto y lo vamos a ejecutar por fases. Entonces, en un periodo de tiempo vamos a ejecutar parte de ese proyecto y la evaluación es el documento donde relacionamos las cantidades de obra que se han ejecutado en ese lapso. Entonces, el ingeniero inspector es el único autorizado para avalar y autorizar eso, es el que va a dar fe de que eso realmente se ejecutó. ¿Okay? Pueden ir haciendo preguntas a lo largo que vamos desarrollando esto. Okay. Según el manual de inspección de obras, las actividades necesarias para inspeccionar una obra deben un proceso previo de estudio. O sea, ¿qué quiere decir ustedes? Que cuando ustedes asumen el rol de inspectores de obra, ustedes tienen que, previamente al inicio de la obra, tienen que haber revisado pues, o estudiado toda la documentación que es referente al proyecto. ¿Okay? Donde esta información debe determinar los factores incidentes para lograr una inspección eficiente y eficaz de acuerdo con la obra que se va a ejecutar. Otro punto. Una vez definido en términos generales lo que debe realizarse, corresponde organizar las actividades específicas y disponer los elementos requeridos en unidades operativas adecuadas, estableciendo las líneas de mando y sistemas para su óptima utilización. Okay. ¿Qué productos pudiéramos hablar que va a generar el ingeniero inspector? No son todos, pero aquí están los más importantes. El ingeniero inspector tiene como función, o dentro de los servicios que tiene, está aceptar o rechazar la obra ejecutada. Es el que va a avalar qué fue lo que se ejecutó y si cumplió con los niveles de calidad y con los objetivos que tenía pues, cada una de las partes componentes del proyecto. Va a realizar o coordinar reuniones de trabajo con otros entes involucrados y debe llevar y firmar y cuidar que se levanten las minutas de esas reuniones, ¿no? Él va a llevar la relación directa con el ingeniero residente, o sea, con la contraparte. Acuérdense que el ingeniero inspector representa al ente contratante. El ingeniero residente o la organización que hace la ingeniería residente es el que va a representar a la empresa que está ejecutando, que está construyendo la obra. ¿Okay? Entonces, el ingeniero inspector es el que va a tener la relación directa con la empresa o organización que está construyendo la obra. Debe generar informes periódicos indicando en términos cuantitativos y cualitativos el trabajo realizado. Pues. O sea, debe determinar las cantidades que se han ejecutado y el nivel de calidad en el cual y si ha cumplido con los requerimientos y especificaciones que estaban establecidos en el proyecto, si ha cumplido con los controles de calidad, etc. Haciendo referencia a especificaciones técnicas y al presupuesto de la obra. Debe llevar algo que vamos a darle mucha importancia, que lo vamos a conversar continuamente, que es el registro en el libro de obras. Hay un libro de obras en todo proyecto, e incluso en todos los proyectos públicos. La ley de licitaciones establece que debe llevarse un libro de obras donde se van a registrar absolutamente
todas las situaciones que se vayan generando en el transcurso del desarrollo del proyecto. Y el ingeniero inspector es el que va a avalar ese libro de obra. Lo tiene que firmar junto con el ingeniero residente y debe estar pendiente de que ese libro esté actualizado todo el tiempo. Ahí es donde va a ser como una especie de bitácora de todo lo que se sucede en la obra. Por otra parte, también va a llevar el control de las mediciones y las evaluaciones de obra. Es el que avala, que la firma y el que le dice al contratante, mire, estas cantidades de obras se ejecutaron, cumplieron de acuerdo al presupuesto, de acuerdo a la cantidad establecida. Bueno, usted puede proceder a pagarle al contratista, porque bueno, yo lo estoy avalando y ya yo lo revisé y corroboré que eso realmente se ejecutó. Okay. Además de eso, es la persona que va a tramitar cualquier modificación, obra extra o cambio de alcance del proyecto o de las especificaciones del proyecto. O sea, el contratista no puede unilateralmente tomar la decisión de implementar algún cambio en el proyecto. Es el ingeniero inspector el que va a evaluar evaluar si realmente se requieren o se justifican, y es el que va ante el contratante, que es el que hace la inversión, es el que saca los recursos para ejecutar la obra, es el que va a justificar y va a tramitar esta modificación de su proyecto. Bueno, finalmente dice también revisión, aprobación y firma de las evaluaciones de obra. Bueno, ya estaba un poco con el control de las evaluaciones, por lo que dijimos antes, ¿no? Entonces, quizás estas son las principales funciones del ingeniero inspector, aunque no son las únicas. ¿Okay? Seguimos. Ok. ¿Qué actividades previas debe hacer el ingeniero inspector? Okay. Evidentemente, si yo voy a ser la persona responsable para representar al ente contratante en la ejecución del proyecto, yo tengo que empaparme totalmente con ese proyecto. Entonces, antes que se inicie los trabajos, yo tengo que conocer en detalle de qué se trata el proyecto. Entonces, yo tengo que revisar toda la documentación existente. Si no he estado involucrado en las fases iniciales del proyecto, si a mí me contratan a la construcción, yo tengo que revisar todos esos documentos que están ahí. Tengo que revisar los contratos, los anexos al contrato, que son el presupuesto de obra, los análisis de precio de cada una de las partidas, el cronograma de ejecución, cuál es el plan de seguridad, quiénes son los contratistas o subcontratistas que van a estar involucrados, los proveedores. ¿Okay? Debo revisar las actas que se hayan generado al momento. Probablemente tendré que revisar el acta de donde se dio de inicio de la obra o cualquier acta de aclaratoria del proyecto, las memorias descriptivas de las especificaciones. Yo tengo que conocer qué es lo que se va a construir. Si no soy experto, debo buscar asesoría. Por ejemplo, si yo soy ingeniero civil y el proyecto involucra, tiene una carga importante de instalaciones mecánicas, por ejemplo, yo debo asesorarme y quizás debo tener alguien adjunto, especialista en esa rama, que es el que me va a empapar de esos componentes del proyecto. Debo conocer en detalle los planos del proyecto. Acuérdense que en la clase pasada vimos los diferentes tipos de planos. Entonces yo debo tener la capacidad de interpretar y entender cada uno de esos planos, ¿no? O todos los planos que conforman el proyecto. En el caso de edificaciones, debo conocer los estudios de suelo y los materiales que involucra el proyecto. En esta fase de clase, que vamos a ver un poco de materiales de construcción, de sistemas constructivos, etc. Las normas de construcción que apliquen y los códigos que apliquen. Por ejemplo, si voy a hacer una
una estructura metálica, bueno, yo debo conocer las normas ACTM y los tipos de perfiles y cuáles son sus características, cuáles son sus pesos, sus dimensiones, cuáles son los tipos de soldadura. O sea, yo debo conocer todos los aspectos técnicos que involucre y las normas que aplican a los productos. Si yo es concreto, yo debo conocer las normas del concreto, debo conocer cuál es la resistencia, cuáles son los ensayos que tengo que hacer para corroborar la calidad del material, ¿ok? Los ensayos de asentamiento, los ensayos de resistencia, etcétera. Ok, las condiciones generales de contratación. Bueno, fíjense, les comento un poco. Antes a nivel, vamos a decir, el regulatorio, existía la ley de licitaciones por un lado, que tenía o abarcaba todos los aspectos previos a la contratación de una obra, o sea, todos los procesos licitatorios, ¿ok? Y las condiciones generales de contratación que indicaban todos los aspectos a considerar una vez que se firmaba el contrato. Eso habla pues de un poco de todo lo que estamos conversando aquí. Posteriormente, en el año creo que 2008, se unificaron las dos leyes, ¿no? La ley de licitación y las condiciones generales de contratación pasaron a formar parte o una única ley, que es la que tenemos vigente. Sin embargo, yo siempre hago mucha referencia a las condiciones generales de contratación porque creo que abarcan más o más detalladas del proceso constructivo, todos los aspectos que hay que considerar. Entonces, incluso se siguen tomando en cuenta a nivel de redacción de contratos, ¿ok? Luego tengo aquí la lista de materiales a suministrar por el contratante, si fuese el caso. Si yo tengo un contratante que, bueno, vamos a ejecutar un edificio y el contratante decide que él va a suministrar directamente algunos materiales o equipos, o sea que no lo va a hacer a través del contratista general, porque de esa forma logra tener algunos ahorros porque hace la compra directa. Bueno, yo debo saber cuáles son esos materiales y coordinar cómo el suministro de esos materiales a la obra. ¿Okay? Los certificados de seguro, seguros a terceros, seguros de accidentes, bueno, básicamente eso, ¿no? Los permisos de construcción, las garantías de servicio, ¿ok? Responsabilidad del ente contratante la tramitación de los permisos. Y muchas veces al ingeniero residente le va a tocar gestionar esos permisos ante las dependencias correspondientes. Por ejemplo, los permisos, la garantía de servicio de agua ante Hidrolara, la garantía de servicio de electricidad ante Corpolec, el permiso de construcción ante la alcaldía. Entonces, eso le corresponde al ente contratante y delega esa responsabilidad en el ingeniero residente. Bueno, las metodologías constructivas que se van a aplicar para la construcción de la obra. ¿Cuál es el sistema constructivo? Si es un sistema constructivo que es nuevo para mí como ingeniero residente, yo tengo que documentarme al respecto, tengo que investigar, tengo que ver experiencias de otras personas para aprender y estar informado de cómo es el proceso constructivo que se va a aplicar, el plan de trabajo, cómo voy a ejecutar las cosas, cuál es la planificación. La planificación la hice yo como ingeniero residente o la está planteando el contratista. Y si la está planteando el contratista, yo tengo que avalar esa planificación. Si yo veo que en la planificación hay algo que no cuadra, que no tiene sentido o que es imposible cumplir, yo como ingeniero residente debo alertar eso y debo exigir que se hagan los correctivos necesarios. Y bueno, y cualquier otra información relativa a la obra que se va a iniciar. Fíjense, esos son aspectos antes de hacer cualquier actividad en el sitio de la obra, que yo tengo que revisar, ¿ok? Y soy el único responsable si estoy asumiendo el rol de ingeniero inspector de la obra, ¿ok? ¿Cómo vamos? ¿Están claros? ¿Sí? ¿No? Sí, profe, sí se entiende. Ok, por lo que pueden ver es una responsabilidad bien grande
el rol de asumir la inspección. Bueno, todos los actores involucrados en el proyecto van a tener responsabilidad, pero nosotros como inspectores, bueno, somos los que estamos representando al dueño del proyecto. Ok, debemos estudiar esa documentación, analizarla, valorarla, clasificarla. Debemos hacer todas las aclaratorias necesarias con el proyectista, con el contratante y con el contratista de la obra. O sea, prácticamente es una actividad, un rol de gerente de construcción, ¿no? De proyecto. Reconocer el sitio donde vas a construir. O sea, si yo voy a ser ingeniero residente de un edificio, yo no puedo llegar el día que va a comenzar la obra. Yo tengo que ir antes y hacer un reconocimiento del sitio, conocer las características del sitio, conocer la topografía, conocer los accesos, conocer si hay nivel freático, cuáles son las pendientes, qué tipo de suelo es, además de una serie de elementos que van a involucrar las actividades de construcción, pues la disponibilidad de mano de obra, la disponibilidad de servicios. Entonces yo tengo que ir al sitio y reconocer el sitio donde se va a construir. Debo analizar también la lista de todas las actividades, por eso que nosotros tenemos un proyecto y lo subdividimos en actividades pequeñas que podemos medir y podemos controlar. ¿Okay? Si voy a hacer un edificio, bueno, lo subdivido en las actividades de infraestructura, movimiento de tierra, tal, después la superestructura, los acabados, la arquitectura, las instalaciones sanitarias, las instalaciones eléctricas, las instalaciones mecánicas, y así voy creando una lista de actividades, que esas listas de actividades son las mismas que voy a plantear en el presupuesto y en el cronograma de obra. Ok, debo también revisar o verificar cómo voy a medir yo esas cantidades de obras que se van a ejecutar, ¿no? En el curso de la construcción. Debo facilitar el trabajo, ponerse de acuerdo con el contratista sin exceso, o sea, siempre manteniendo los parámetros del contrato, o sea, precio, calidad, alcance y tiempo, ¿no? ¿Ok? Y entonces coordinar con el contratista cómo va a acometer la obra. ¿Ok? Ver al contratista como un aliado y no como un adversario. Tradicionalmente, quizás muchas veces, lamentablemente, será el caso que se crea un antagonismo entre el ingeniero, entre la inspección y la residencia. ¿Ok? Era quizás una forma muy arcaica de ver las cosas. Pues cuando empieza a surgir un poco la gerencia de construcción, empezamos a ver que empiezan a fluir mejores los trabajos cuando el ingeniero, que tiene una visión de gerente, busca ser un director, un facilitador, una especie de director de orquesta que hace que el desarrollo del proyecto se haga de manera armónica y que sirva como un catalizador de los conflictos de intereses que puedan surgir. Antes, cuando no teníamos visión, esa visión, pues había quizás una posición antagónica entre la inspección y la residencia, porque quizás pues algunos tenían objetivos divergentes. Entonces, por eso es que se dice aquí que ver al contratista como un aliado y no como un adversario. En la medida que nosotros permitamos que la obra fluya dentro de los parámetros establecidos, bueno, vamos a lograr los objetivos comunes. Ok, estar ética y profesionalmente preparado para manejar el trabajo y las relaciones. Esto es muy importante. Todo en el marco de la ética, de la honestidad. No podemos permitir situaciones incorrectas, debemos luchar permanentemente contra el flagelo de la corrupción. Al final, si nosotros permitimos situaciones de corrupción, nos estamos afectando a nosotros mismos como ciudadanos. Estamos haciendo que los recursos se estén invirtiendo de manera incorrecta y de manera ineficiente e inefectiva. Entonces nosotros como inspectores y también como residentes y como gerentes de obra debemos velar que todo se desarrolle dentro de un marco de la ética y la honestidad en nuestros proyectos. Ok, bueno, aquí
vamos a ver un poco cuál es el enfoque que le da el Colegio de Ingenieros de Venezuela. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a leer, es el mismo que vimos en la jornada, pero vamos a leerlo de todas maneras. Entonces, en la descripción habla que es una actividad profesional realizada en forma permanente durante el lapso de ejecución de una obra. Garantiza la ejecución conforme a las normas técnicas, planos, especificaciones del presupuesto y demás documentos que constituyen el proyecto. Ejerce el control sobre la adquisición de equipos, materiales y servicios en concordancia a la racionalidad y cumplimiento de las especificaciones técnicas pertinentes y las normas de seguridad industrial. Puede requerir de un grupo de profesionales y técnicos que sirven de soporte para las distintas actividades que contemplen una obra, dependiendo de su complejidad o magnitud. Fíjense que es lo mismo que leímos anteriormente. En el alcance, el ingeniero inspector ya va, actúa como representante del ente contratante, el cliente o el dueño de la obra, ante el contratista y ante los beneficiarios de la obra, o sea, los usuarios finales, los clientes finales. Inspección técnica cuyo objeto es garantizar que la obra se ejecute de acuerdo con los planos y especificaciones, requiriéndose servicios de apoyo como ensayos de control de calidad, mediciones, levantamientos topográficos, etc. Además, la inspección administrativa comprende mediciones de obra, verificación del presupuesto, trámite de actas, control de programas de trabajo, autorizaciones de pago o evaluaciones al contratista. Okay. Producto del servicio. El producto del servicio de inspección consiste en la preparación de informes periódicos mediante los cuales se indica tanto en términos cuantitativos como en términos cualitativos el trabajo realizado, haciendo referencia a las especificaciones técnicas del proyecto y el presupuesto previsto para la ejecución de las obras. Y bueno, como vimos o vamos a ver, es el responsable de que se lleve todo lo que sucede en el proyecto desde el inicio hasta el final, hasta la entrega y hasta en el libro de obra. Esta actividad puede ser realizada tanto por la firma consultora que ha desarrollado las actividades previas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la inspección, en muchos de los casos, cuando tenemos contrataciones que son separadas, donde hay primero un proceso previo de diseño del proyecto y luego la ejecución, muchas veces la inspección la asume la misma organización que hizo el desarrollo del diseño, y es lo ideal, porque son los que van a conocer más a detalle y a fondo el proyecto. Entonces son los más idóneos para verificar que el proyecto se ejecute de acuerdo a como está previsto en el proyecto. ¿Ok? Entonces muchas veces los que diseñan y calculan el proyecto a veces terminan siendo los inspectores de ese proyecto. ¿Ok? El desarrollo de esta actividad requiere la coordinación con la supervisión y el aporte de profesionales de experiencia, además de un gran número de personal de soporte, compuesto por técnicos, inspectores, fiscales también, topógrafos. Ahí esa figura, sobre todo en obras públicas, se habla mucho de fiscales, son los que están en obra, que son soporte del ingeniero inspector, pero bueno, son los que hacen, están velando por las mediciones de obra, el día a día, ¿no? En el sitio del proyecto. Ok, es conveniente diferenciar este servicio de la supervisión, ya que este último consiste en la vigilancia periódica que realiza el supervisor para que los trabajos se ejecuten según el proyecto, y en la agilización de las tomas de decisiones en la obra, cuando se presentan dudas con relación a las interpretaciones de los planos, especificaciones, presupuestos y demás documentos del proyecto. Bueno, quizás la figura del supervisor va a ser una figura que va a ser complementaria y va a ser quizás de soporte de las actividades del inspector. ¿Ok? Bueno, el ingeniero inspector es un profesional de la ingeniería colegiado, esto es importantísimo, tienen que estar inscritos en el colegio de ingenieros. ¿Ok? Ustedes no pueden ejercer la función de inspector de ningún tipo de algún tipo de obra si no están colegiados, si no están inscritos en el colegio de ingenieros. O sea, tienen que estar inscritos y tienen que tener un número asignado
por el Colegio de Ingenieros de Venezuela. Okay. Además deben estar especializados en el campo de la naturaleza del proyecto a ejecutar, con experiencia suficiente para ser el responsable de la inspección de la obra y de controlar que la construcción se realiza cumpliendo cada uno de sus requerimientos y etapas, de acuerdo con los planos, especificaciones y demás documentos del proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Esto es muy importante, ¿no? Fíjense que dice, con experiencia suficiente para ser responsable de la inspección de la obra. ¿Qué quiere decir esto? Si yo soy ingeniero civil, como van a ser ustedes, pero resulta que la obra es de, vamos a poner, una subestación eléctrica, ¿ok? Y de transmisión eléctrica, probablemente ustedes como ingenieros civiles no van a tener la experiencia suficiente para ser el responsable de ese tipo de obra. Ahí, en ese caso, lo más idóneo es que el ingeniero residente sea un ingeniero electricista, porque ahí mayoritariamente ese tipo de proyecto o prevalece la disciplina de ingeniería eléctrica, ¿ok? Entonces yo como ingeniero civil no pudiera asumir y ni me lo van a aprobar, ni me lo va a permitir el Colegio de Ingenieros, porque el Colegio de Ingenieros va a emitir una constancia de residencia, de inspección de obra. Entonces el Colegio de Ingenieros va a verificar que ese profesional tenga la experticia, la experiencia para poder asumir ese tipo de obra. ¿Ok? Entonces es como si también dijéramos, vamos a poner ejemplo, una obra de paisajismo, ¿no? ¿Ok? Donde que estos son todas las obras de embellecimiento de una edificación. Bueno, probablemente nosotros como ingenieros civiles no tenemos la experticia. Entonces ahí lo más idóneo es que sea el inspector, sea un arquitecto paisajista, que está relacionado con los tipos de planta, cómo desembarco en planta, cuál es el mantenimiento, cuál es el tipo de suelo, cuál es el diseño. ¿Okay? Entonces, por eso es muy importante. Tiene que tener experiencia suficiente para ser responsable de la obra de acuerdo al tipo de obra. ¿Ok? Eso lo va a verificar el Colegio de Ingenieros. Ok. Es el representante del ente contratante y generalmente es el único autorizado para comunicar al contratista las posibles modificaciones autorizadas por el contratante o nuevas propuestas técnicas que modifiquen el proyecto o el presupuesto. Los supervisores jerárquicos deben comunicar estos cambios a través del ingeniero inspector. O sea, el ingeniero inspector, si el proyecto, acuérdense que los proyectos no son perfectos, van a tener variación, pero el único autorizado para tramitar o ante el dueño del proyecto, el contratante, esos cambios, esas modificaciones, es el ingeniero residente. O sea, el ingeniero inspector es el único autorizado. El ingeniero residente que representa al contratista no puede tomar ninguna decisión al respecto, sino que propone, somete a consideración al ingeniero inspector y el ingeniero inspector lo somete a consideración al contratante, que es el que toma la decisión, la última palabra, para aceptar o no una modificación en el proyecto. ¿Ok? Aunque muchas veces esas modificaciones pueden venir propuestas por el ente contratante. Entonces, bueno, tiene que haber compensación, tiempo, dinero, va a modificar un poco las fronteras del proyecto. Ok, aquí tenemos el famoso libro de obra, que le hablé. El libro de obra puede ser de cualquier forma. Sin embargo, en los proyectos públicos se exige que sea este libro de obra que ven aquí a la derecha, que lo editan en el Colegio de Ingenieros, ustedes van allá y lo compran. Es un libro que tiene ya un formato ya preestablecido y es muy útil porque ya ese mismo formato te va diciendo pues, qué es lo que debes colocar en ese libro, ¿no? Entonces, en ese libro sirve, es como una especie de diario, ¿okay? Como las personas que tienen un diario, van colocando todo lo que hacen en el día a día, ¿okay? De revisar, de corroborar qué ha pasado, qué han hecho, algo, recordar, etc. En el libro de obra llevamos día a día todo lo que sucede en ella. En ese libro de obra vamos a registrar cosas como las que tenemos aquí a la izquierda, ¿no? Entonces, fíjense, es obligatorio llevar un libro de obra. Esto se puede hacer también en un formato electrónico, digital,
Pero bueno, en las obras públicas seguramente es posible que el mismo contrato lo exija, que va a ser, la ley le exige que sea este libro de obra que esté aquí editado por el Colegio de Ingenieros. Entonces, se debe llevar el libro de obra según el modelo elaborado por el Colegio de Ingenieros de Venezuela. Deberá ser revisado mensualmente por el supervisor inmediato del ingeniero inspector y dejar constancia de su conformidad u observaciones que hubiere formulado y contenerá al menos la fecha del contrato, la fecha del acta de inicio, fecha y monto de las evaluaciones de obra entregadas por el ingeniero residente y, en ese caso, las fechas en que el ingeniero inspector las devuelve al ingeniero residente para su debida corrección, las prórrogas otorgadas por el contratante, las fechas en que el contratista inicia la tramitación de las obras extras, obras adicionales, reconsideración de precios unitarios y los presupuestos de disminución de obras, así como también la fecha en que el ingeniero inspector remite todas estas tramitaciones ante el contratante para su debida revisión, aceptación y envío al organismo correspondiente contralor. Asuntos tratados en las comunicaciones entre el ingeniero inspector y el ingeniero residente, con indicación de fechas en que vence el plazo de entrega de la obra, tomando en consideración las prórrogas otorgadas, si las hubiere, fecha de la firma del acta de terminación de la obra y los días de atraso en la ejecución del contrato, si lo hubiese, así como el monto total de las multas por atraso, fecha de la solicitud del acta de aceptación provisional, constancia de recaudo entregado por el contratista, fecha de acta de aceptación provisional de la obra ejecutada, fecha de acta de la recepción definitiva de la obra ejecutada, cualquier otro hecho de importancia a juicio del ingeniero inspector. ¿Cuáles son esos hechos de importancia? Bueno, está en la obra y ese día llovió y las actividades se paralizaron. ¿Okay? Ustedes aceptar en el libro de obra que las actividades no se ejecutaron por qué razón, o porque no estaban los materiales, o porque llovió, o porque hubo un paro laboral, porque todos esos son elementos que ustedes les van a servir más adelante para justificar cualquier solicitud de prórroga o de ajuste en los precios del contrato. Entonces, ahí deben registrar también cualquier modificación, detalle, fotografías, reuniones, si se registró algún accidente. O sea, absolutamente todo lo que pase en la obra deben asentarlo en el libro de obra. ¿Okay? Y eso le va a servir como elemento probatorio más adelante a la hora que surja una disputa entre las partes que involucradas en el proyecto. Pues, a la hora que termine en un tribunal, tienen como elemento probatorio registrado pues, todo lo que pasó en ese libro, con sus anexos, por supuesto. ¿Okay? Las modificaciones de los planos, las fotografías, los estudios o los ensayos de calidad de los materiales, etc. Ok, ahora vamos a hablar de la residencia. Ya hablamos un poco de la elección, ahora hablemos de la residencia de obras, ¿no? Entonces, vamos de acuerdo al Colegio de Ingenieros, la residencia es un servicio prestado por un profesional que actúa como representante técnico y profesional del contratista durante la ejecución de la obra. O sea, estamos en el otro lado de la moneda. Que su misión tiene como fin primordial el que la residencia sea ejecutada eficientemente de conformidad con las mejores normas técnicas y de seguridad según los planos, especificaciones y demás documentos del proyecto. Es obligatorio desde el punto de vista legal. O sea, la ley de licitaciones dice que tiene que haber un representante autorizado del contratista y el representante legal en la obra. ¿Okay? Fíjense, dice, es obligatoria desde el punto de vista legal. Alguien tiene un micrófono abierto y está haciendo ruido bien suave, por favor. Revisa tu micrófono. Ok, ya bueno, si van a hablar, levanten la mano o simplemente abren el micrófono e intervienen. Entonces, retomo el punto. Es obligatoria desde el punto de vista legal y profesional, además de lógica y por sentido común. Por estar prevista para las obras públicas y como está previsto para las obras públicas y privadas es la ley de licitaciones, el Código Civil y la ley orgánica de ordenación urbanística. O sea, quiere decir, estas leyes exigen que el contratista tiene que tener un representante legal en la obra. ¿Okay? Es obligatorio. ¿Okay?
¿Okay? Yo como contratista no puedo tener eso ahí a la deriva y no hay ninguna cara visible, ¿okay? Que sea el representante legal ante el contratante. ¿Cuál es el alcance? Bueno, el ingeniero residente tiene simultáneamente la responsabilidad técnica y administrativa de la obra. Sin embargo, de acuerdo a la magnitud de la misma, se le puede desligar de la responsabilidad administrativa. O sea, si yo tengo una obra muy grande, yo como contratista pudiera tener un ingeniero residente, ¿okay? Que de repente se enfoca en los aspectos técnicos, la buena ejecución del proyecto, pero puedo tener un equipo complementario que se encarga de los aspectos administrativos, de llevar las nóminas, de llevar la contratación del personal, etcétera. Las compras de los materiales, todo eso. Ok, las funciones del profesional residente son de obligatoriedad legal, detentando además como persona jurídica individual y en primera instancia la responsabilidad civil y penal de la construcción. Ok, esto es muy importante y ténganlo siempre en cuenta. Cuando ustedes vayan a asumir la residencia de una obra, tengan conciencia y tenganlo presente que ustedes como profesionales van a tener responsabilidad jurídica individual, ¿ok? Responsabilidad civil y penal de la construcción. Hay algo que ustedes que lo van a ver en ética profesional que se llama la responsabilidad decenal. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como profesionales tenemos responsabilidad civil y penal sobre cualquier hecho que surja en la construcción de la cual fuimos responsables durante 10 años. ¿Okay? Quiere decir que si durante esos 10 años esa obra tiene algún tipo de efecto o falla, los únicos responsables somos nosotros si asumimos la figura de residentes de la obra. Y si cometimos algún tipo de negligencia, ¿okay? Algún tipo de acto de irresponsabilidad o de mala práctica técnica, nosotros vamos a sufrir las consecuencias civiles y penales. Pudiera ser civiles, algún tipo de multa, de pago, etcétera, y penales pudiéramos estar sujetos a ir a privado de libertad. Entonces, entiendan la responsabilidad tan grande que significa asumir la residencia de una obra. O sea, no podemos tomarlo a la ligera y de manera irresponsable. ¿Ok? Durante 10 años, ese bebé que creamos, ese edificio, esa autopista, esa carretera, esa escuela, va a estar bajo nuestra responsabilidad al menos durante 10 años. Entonces, por eso la importancia de cuando estamos ejecutando una obra, hacer las cosas como está previsto en el proyecto, velar por la calidad que está establecida en el contrato, ¿okay? Colocar los materiales que están previstos en las especificaciones. ¿Okay? No podemos llegar y decir, bueno, la especificación dice que tenemos que utilizar un material tipo A y de repente nosotros por ahorrarle un dinero al contratante, utilizar un material tipo C. Cuando ese material falle, lo único responsable no va a ser el contratante, vamos a ser nosotros como ingeniero residente. Entonces, vean ahí la implicación tan importante que tiene eso, ¿no? Entonces, sí, normalmente la residencia es llevada a cabo por un solo profesional responsable en el sitio de la obra, pudiéndose acordar con el cliente la coordinación del personal supervisor adicional. ¿Okay? Fíjense, aquí la responsabilidad es individual. Ok, producto o servicio consiste en llevar adelante la obra en forma tal como se previó en el proyecto, salvo los ajustes que sean necesarios efectuar en campo para desarrollar de una mejor manera la obra dentro de los límites presupuestarios programados. Asume en muchos casos las actividades y alcances indicados en la gerencia de construcción. ¿Okay? No solamente los aspectos técnicos, sino los aspectos administrativos de la obra. Además que tenemos que contar con otras herramientas, no únicamente técnicas, sino tener herramientas como liderazgo, conformación de equipo de trabajo, negociación, toma de decisiones, etc. Le corresponde el asiento de la información en el libro de obra. O sea, el ingeniero residente es el que va a llenar ese libro de obra y va a estar avalado por el ingeniero inspector, con la firma de ambos. ¿Okay? El ingeniero residente es un profesional de la ingeniería especializado en el campo de la naturaleza de la obra, encargado de dirigir por parte del contratista la ejecución,
conforme a los planos y especificaciones técnicas establecidas en el proyecto, velando por el mejor aprovechamiento de equipos, herramientas, recursos humanos adecuados y necesarios, cumpliendo las normas de seguridad e higiene industrial, acuérdense de la LOXIMAT, y de acuerdo a la ley de prevención de accidentes, higiene en los sitios de trabajo, ¿no? Ok, de acuerdo a las condiciones establecidas en el contrato suscrito por el contratista. Es el representante técnico del contratista en la obra y es el encargado de la planificación, ejecución de la obra y de las actividades de control, tales como calidad, organización del personal, actas, mediciones, evaluaciones y demás actos administrativos similares. Bueno, también vemos que el ingeniero residente tiene una responsabilidad muy grande y una carga de trabajo bastante amplia. Ok. Entonces, los ingenieros inspectores residentes necesitan dominar dos aspectos fundamentales. Deben dominar los aspectos técnicos, o sea, conocer el conjunto de normas y especificaciones para la construcción. ¿Okay? Deben manejar también y conocer las pruebas, sistemas de muestreo, ensayos y verificaciones sobre materiales, sistemas constructivos, etcétera. Y debe dominar también los aspectos metodológicos, o sea, la forma y el sistema de realizar el trabajo con la debida eficacia desde el punto de vista económico, administrativo e informativo. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros ambos debemos dominar aspectos de planificación, programación y coordinación de las actividades que vamos a desarrollar. Que bueno, eso lo vamos a ver en mayor profundidad en el módulo 4. ¿Ok? Entonces, aspectos técnicos y aspectos metodológicos. Ok. Por otra parte, existen otro tipo de inspecciones, ¿ok? Que las vamos a simplemente a nombrar para que ustedes sepan de su existencia, ¿no? Que son las inspecciones municipales. Los municipios tienen una oficina de control urbano que está presidido por un ingeniero municipal que lo cual es una modalidad aplicada por las alcaldías relativa a la inspección de las edificaciones o urbanismos con alcance referido únicamente a la verificación del cumplimiento de las variables urbanas fundamentales. O sea, todos los municipios o todos los municipios deben tener un plan de ordenación urbanística y unas ordenanzas urbanísticas que son a las que tienen que adaptarse cualquier edificación que se vaya a construir en esa zona, en esa zona en la cual está amparada por ese plan. Entonces, estos ingenieros municipales velan y son los que autorizan los permisos de construcción y velan que todas las edificaciones estén conforme con las ordenanzas y las variables urbanas fundamentales. Esta supervisión es controlada por los municipios de acuerdo a la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística y generalmente se aplica a las obras de carácter privado. ¿Ok? Entonces, bueno, nosotros vamos a iniciar un proyecto. Una vez que tenemos desarrollado ese proyecto, lo sometemos a consideración en la alcaldía, la oficina de planeamiento urbano, y ellos van a verificar que ese proyecto cumpla con las ordenanzas, o sea, que cumpla con los retiros, que cumpla que lo que vamos a construir está de acorde a lo permitido en esa zona de la ciudad, del municipio, las alturas, el número de puestos de estacionamiento, bueno, todos esos elementos, ¿no? Las áreas verdes, los espacios de circulación, que cumpla con, que tenga las garantías de servicio. O sea, nosotros no podemos construir una edificación si esa edificación no tiene la garantía de los servicios, agua, electricidad, gas, etcétera. ¿Ok? Bueno, por otro lado, entonces vamos a hablar, ya vimos, ingeniero residente, ingeniero inspector, hablamos muy por encima del gerente de proyectos, de gerente de construcción, pero bueno, ahora vamos a ver quién es el que contrata en este caso, al gerente de proyecto, al gerente de construcción o al ingeniero inspector, ¿ok? Y con quién contratan, con quién contrata el contratista y bueno, y por ende al ingeniero residente de ese proyecto. Entonces, bueno, vamos a ver quiénes son los entes contratantes, ¿ok? Que son los que
promueven y generan proyectos de construcción o de servicios. Entonces, el ente contratante. El ente contratante puede ser un organismo público, una persona natural o jurídica de carácter público o privado. O sea, hay contratantes públicos y contratantes privados y puede haber mixtos también. Encargado de ejecutar una obra de ingeniería, contratar un servicio o adquirir bienes, bien sea para uso colectivo o particular, mediante el aporte de los recursos financieros y la contratación de una o varias empresas contratistas, según la magnitud y complejidad del proyecto. Es el ente que origina la contratación y la avala con un contrato mediante la firma de su representante legal y para posteriormente efectuar los pagos correspondientes. Entonces, bueno, aquí ven una serie de logos de organizaciones, de empresas, etcétera. Y se los traigo pues como ejemplo de contratantes públicos. ¿Okay? Los contratantes públicos son empresas del Estado, ¿okay? Que pueden ser empresas a nivel nacional, de ámbito nacional o ámbito regional o ámbito estatal. ¿Okay? Son las empresas que pertenecen a los venezolanos, públicas. Entonces, bueno, entre esas tengo aquí como ejemplo PDVSA, la Corporación Venezolana de Guayana, Hidrolara, el Metro de Caracas, la Alcaldía de Iribarren, Corpolec, Hidroven, Gobierno de Lara y Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Entonces, esos son organizaciones de alcance nacional, regional o municipal que contratan obras de edificaciones, la construcción de obras de infraestructura o edificaciones o servicios o suministros de bienes, puede ser suministro de materiales, que contratan a terceros para que puedan cumplir con esas necesidades. Y por otro lado tenemos empresas privadas, ¿okay? Que también contratan servicios de construcción y de ingeniería, bueno, para construir sus instalaciones o sus plantas, etcétera. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de algunas organizaciones privadas como Empresas Polar, que es una empresa de alimentos, pero que requiere tener plantas de producción, oficinas, edificios, etcétera. El Banco Mercantil, la organización Tunal, una empresa regional, Movistar, Nestlé, una transnacional, DUSA, promotora inmobiliaria Delta, que promueve urbanismos o viviendas, Universidad Metropolitana, Grupo Convaca. Entonces son diferentes empresas, diferentes sectores, que tenemos sector alimentos, sector servicios, banca, alimentos, tenemos aquí telecomunicaciones, alimentos, bebidas, promoción inmobiliaria, educación, industria. Bueno, que todas ellas requieren contratar a otras empresas para construir obras de infraestructura o edificaciones, para ellos poder desarrollar su actividad económica, ¿no? Y bueno, y además de eso tenemos personas naturales. Personas naturales es cualquier persona, cualquier ciudadano que puede requerir contratar servicios de construcción. Bueno, pónganse el ejemplo, ustedes más adelante, cuando ya están profesionales y bueno, y adquieren un terreno para construir una vivienda para su familia, bueno, contratar. Imagínense que ustedes no son ingenieros, sino son otro profesional, contadores públicos, y ustedes no saben nada de construcción, pero tendrían que contratar a algún arquitecto, algún ingeniero, primero para que les diseñe la vivienda y segundo para que se las construya. Entonces, bueno, las personas naturales también contratan servicios de construcción, servicios o suministros de bienes, ¿ok? Entonces, fíjense, tenemos tres tipos de entes contratantes. Ok. Luego tenemos ente ejecutor, que son entidades encargadas de llevar adelante una determinada obra con la aplicación de medidas de control e inspección. Por ejemplo, el ente contratante puede ser una gobernación del Estado y el ejecutor podría ser una dirección del ministerio.
o también de un instituto estatal o una dependencia regional, adscrita a un ministerio, respectivamente. Generalmente el contratante y el ejecutor son la misma persona jurídica. Bueno, pudiera ser algo así. Pudiéramos, por ejemplo, la gobernación del estado Lara necesita construir un módulo escolar en un caserío, ¿no? Por ejemplo, o en una población. Vamos a hablar en Barbacoa, en el municipio Torres de Barquisimeto. Entonces resulta que, bueno, la gobernación tiene un departamento, el departamento de, por decir algo, de educación, que es el que va a ejecutar el proyecto, es el que va a contratar a un tercero o lo va a dar directamente para construir la obra, pero el ente ejecutor es la gobernación que va a ejercer medidas de control e inspección. Bueno, ahorita se me acaba de ocurrir un ejemplo más claro. La alcaldía tiene un departamento, una unidad que se llama EMICA, que es la que hace las obras las obras de construcción en el municipio. Entonces, en este caso, el ente ejecutor es la alcaldía, pero tiene una dependencia, que en este caso es EMICA, que es la que ejecuta. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí están las diferencias de funciones de cada uno de los dos. Ok, entonces, bueno, aquí llegamos a lo más importante de esta presentación, que es este diagrama que ustedes ven aquí. Bueno, la idea de esta presentación, o esto que estábamos tocando en el módulo, es hacer un recorrido por todas las fases del proyecto, donde vamos a tener injerencia nosotros como inspectores, como residentes o como gerentes de construcción o de proyectos, si lo queremos ver con una visión más general, en las diferentes etapas de un proyecto. ¿Okay? Y esto les va a servir a ustedes como una hoja de ruta de qué aspectos o cuáles son los aspectos más importantes que ustedes deben tomar en cuenta, o cuáles aspectos deben velar que se cumplan, o que deben estar vigilantes de que se efectúen en las diferentes etapas de un proyecto. Entonces, si ustedes ven aquí este diagrama, ¿ok? Esto lo vamos a tener en dos formas. Lo vamos a tener en este diagrama y lo vamos a tener en un documento donde están especificados cada uno de estos elementos que ustedes ven aquí. 1, 2, 3.1, 3.2, 4.1 y 4.2. ¿Okay? Y cada uno de estos recuadros que están aquí está asociado a alguna de las etapas que vimos de la línea de desarrollo de un proyecto, que la vimos en la clase pasada, ¿se acuerdan? Que cuando nosotros tenemos un proyecto, ese proyecto pasa por diferentes etapas, pasa por una formulación, ¿ok? Donde identificamos los requerimientos del usuario y hacemos la formulación del proyecto conceptualmente, identificamos las necesidades y los requerimientos del usuario, los clientes finales. Evaluamos luego, hacemos una planificación, evaluamos la factibilidad y el alcance de ese proyecto, o sea, determinamos la viabilidad y definimos el alcance del proyecto, hacemos los estudios de factibilidad económica, factibilidad técnica, factibilidad, ¿cómo se llama?, ambiental, por ejemplo. Entonces, bueno, si el proyecto es viable, avanzamos y pasamos a la fase de arquitectura de ingeniería, donde hacemos el diseño del proyecto. Entonces hacemos la descripción detallada del proyecto, generamos unos planos, generamos unas especificaciones y estimados de costos, y obtenemos los permisos, ¿no? Para luego pasar a través quizás de un proceso de negociación, un proceso de licitación, a la construcción de esa infraestructura o edificación, ¿no? Ahí es la ingeniería y la construcción en campo, ahí el proceso se desarrolla el proceso constructivo dentro de los parámetros que definen el proyecto en cuanto a alcance, costo, duración y calidad, y se produce la terminación y aceptación del proyecto. Aquí es donde incorporamos la mayor cantidad de recursos, los materiales, equipos, mano de obra necesarios para construir el proyecto. Y para luego, una vez que terminamos la edificación de infraestructura, pasa a la operación de
durante el lapso de vida útil de esa edificación o infraestructura. Entonces, ahí vamos a tener unas actividades de gerencia de uso de la edificación, vamos a utilizar y conservar el proyecto para poder satisfacer la necesidad. Hasta que llegamos a un punto donde ese proyecto quizás ya cubre su vida útil y tenemos que hacer un rediseño o un cambio de uso o la desincorporación de esa edificación o infraestructura. Pues entonces, para utilizar quizás el terreno donde está ubicado, procedemos a su demolición y bueno, y se hace algo nuevo a través de un nuevo proyecto. ¿Ok? Entonces, ya hemos visto la línea de desarrollo del proyecto, entonces vamos a ver que hay una serie de actividades asociadas con cada una de esas etapas. ¿Ok? ¿Me siguen? Sí, ¿no? ¿Están poniendo atención? ¿No tienen ninguna duda? ¿Ninguna duda? Lo seguimos. Ok, pero no tienen ninguna duda, nada que le llame la atención, no les cuadre. No. Bueno, ok. Bueno, entonces fíjense que dice línea natural del proceso de diseño y construcción del proyecto. Entonces, estas tres primeras etapas, lo que es la formulación, planificación y arquitectura e ingeniería, bueno, ahí vamos a tener que, o sea, cada una de estas actividades, esto es como una especie de checklist. Ustedes van a tener un documento de, bueno, que estoy en la fase de formulación, planificación, ¿qué debo de cuidar que se cumpla? Entonces, bueno, vamos a tener unas actividades que tienen que ver con la formulación y evaluación del proyecto y unas actividades que tienen que ver con la planificación del proyecto. Ok, puede ser que identifiquemos actividades que no están ahí, ok, pero quizás estas son las más importantes, las más esenciales, que son necesarias que ustedes las cumplan. Adelante, Edward. Profe, buenos días. Una pregunta. Ajá. A la hora de que yo tenga problemas desde el punto de vista legal, y en la obra tenemos tanto un ingeniero residente como un ingeniero inspector, ¿sobre quién recae la mayoría de la responsabilidad o sería responsabilidad compartida? No, el que tiene la responsabilidad es el ingeniero residente. O sea, la responsabilidad legal, civil y penal, porque es el que tiene la responsabilidad de la ejecución de la obra. El ingeniero inspector lo que hace es supervisar que la obra se ejecute de acuerdo a lo previsto, pero la responsabilidad recae en el residente. ¿Okay? Y entonces, por eso nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en ese sentido. Claro, puede ser que surja eso no es que es automático, ¿no? Pues evidentemente a la hora de que surge, imagínense que ustedes construyeron un edificio y en el quinto año que ejecutaron el edificio, ese edificio se cae por alguna razón, colapsa. Bueno, hay que hacer una investigación de qué fue lo que pasó. Y bueno, si esa investigación determina que es una investigación forense, por eso existe la patología de la construcción, entonces determinarán, bueno, se harán unos ensayos. Y resulta que hacen un ensayo, se toman unos core drill del concreto y esos cilindros se llevan a un laboratorio y se chequea si el concreto que suministró el contratista y que lo avaló el ingeniero residente, que dijo que en el momento del vaciado era un concreto de 250 kilos sobre centímetro cuadrado de resistencia, y resulta que esa prueba, ese cilindro que se toma en alguno de los elementos que colapsaron, arroja una resistencia de 100 kilos, ahí hay un problema que es imputable al ingeniero residente, que fue el que avaló y que recibió las guías de concreto y avaló que esa era la resistencia. Entonces, la responsabilidad recae en el residente. Y bueno, la demanda irá sobre él. Y esa persona puede ir a la cárcel. Imagínate que murieron personas en el colapso del edificio.
La responsabilidad penal recae sobre el residente, en ese caso. Claro, si se determina, por ejemplo, hay un daño oculto o se determina que de repente el estudio del suelo decía una cosa y resulta que había algo que no era determinable por el ingeniero residente, bueno, y la investigación determina que el estudio del suelo no representaba la realidad de lo que, del suelo, pues sino que, bueno, hubo una equivocación y presentaron un informe que correspondía a otro lote de terreno. Bueno, ahí hay que hacer las investigaciones y se determinarán las causas. Ahí es una situación que escapa al ingeniero residente, porque se suponía que se había contratado una empresa especialista y que avalaba el estudio que hizo. Entonces, bueno, claro, no es tan automático, por eso existen las investigaciones, pero lo importante aquí es que tenemos que estar conscientes que si asumimos el rol de ingeniero residente, estamos sujetos a esa responsabilidad. ¿Ok? No sé si está bien lo que te dije. Sí, profe, o sea, ¿Está clara? entiendo lo que me comenta. Mi duda era en el sentido de que a mi criterio anterior a las clases, yo tenía entendido que el inspector básicamente corroboraba que las cosas que se estuvieran haciendo en obras fueran correctas. Entonces, Claro, pero si yo corroboro, por ejemplo, en el diario de obra, uno de los anexos al diario de obra, por ejemplo, serían las guías de despacho de concreto. La guía de despacho de concreto dice que el concreto es 250, ¿ok? 250. Entonces, bueno, yo estoy corroborando que la resistencia es la que dicen las especificaciones, ¿ok? Pero resulta que, y la está avalando el ingeniero residente, pero resulta que ese elemento colapsa y hay un estudio y el estudio dice que la resistencia que se determinó en el ensayo no corresponde a la que dice la guía. Pero ahí hay un problema que es el ingeniero residente, porque el ingeniero residente ha debido llevar también un control independiente para corroborar que lo que está recibiendo es lo que él pidió y está de acuerdo a las especificaciones. Entonces, ahí la responsabilidad es del ingeniero residente, no del ingeniero inspector. El ingeniero inspector recibió las guías que decían eso. Y de repente hizo sus ensayos y sus ensayos corroboraron, exhibió los ensayos a la planta premercado. La planta premercado decía que era la resistencia solicitada. Pero cuando bueno, ponte que en el sitio el concreto era el que solicitado, pero fue mal no fue colocado de acuerdo a lo previsto, de acuerdo a las buenas prácticas. Entonces, bueno, ahí la responsabilidad iría pues, sobre el residente. Pero de todas maneras, esos son procesos de investigación que se hacen, que determinan pues finalmente la responsabilidad de en quién recae. ¿No? Pero generalmente va a recaer sobre el residente y sobre todo eso, de que tenemos una responsabilidad durante 10 años. O sea, a los 10 años es que quedamos liberados de cualquier cosa que pase en la obra de la cual fuimos responsables. Bueno, entonces fíjense, en cada una de estas etapas de la línea del proyecto, bueno, van a estar asociadas algunas actividades que debemos velar que se cumplan, o que debemos nosotros estar pendientes como sea de cualquier lado que estemos, o como residentes, o como inspectores, o como gerentes integrales de la obra. Entonces, bueno, vamos a ir revisando en lo que resta de esta presentación cada uno de esos aspectos. Claro, aquí se ve muy pequeñito, pero por eso vamos a ir analizando cada uno de estos recuadros que están acá, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque, bueno, le da una idea a ustedes integral de todo el proceso de la construcción de un proyecto. ¿Okay? Desde que está el planteamiento inicial hasta que está la edificación o infraestructura en el transcurso de su vida útil. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a iniciar con el punto 1. ¿Ok? Si ven acá, esto que está aquí, este recuadro que está aquí, 1, formulación y evaluación del proyecto, es este recuadro que aparece aquí. Entonces, les explico otra cosa. Vamos a adelantarme un poquito. Cuando ustedes vean este recuadro que aparecen
estos aspectos resaltados, oscuros, es porque estos aspectos se están desarrollando en la lámina. Estos que aparecen aquí en blanco, pues se irán desarrollando más adelante. Entonces, bueno, volvamos atrás. Entonces, formulación y evaluación del proyecto. Entonces, ¿qué hacemos en esa etapa? ¿Qué es lo mínimo que vamos a hacer? Bueno, vamos a evaluar las opciones, las diferentes opciones de inversión que pudiéramos tener o de opciones técnicas. Vamos a hacer un estudio de mercado. ¿Okay? Ese proyecto se justifica. Acuérdense, yo les planteaba la otra vez, podemos tener una idea muy bonita, queremos desarrollar un proyecto, pero resulta que ese proyecto no es viable desde el punto de vista económico, técnico, y resulta que ejecutamos el proyecto y al final no conseguimos los clientes que disfruten o que adquieran o que usen de ese proyecto, ¿no? Luego, bueno, ahí tenemos estudios de factibilidad. Perdón, adelante, Pablo. Digamos que tenemos un proyecto ideado, pues una maqueta, supongamos, y se determina que no es viable económicamente, entonces perdimos el tiempo, pues, formulando ese proyecto. Bueno, precisamente estás en la etapa donde tú vas a determinar si el proyecto es factible. Y si el proyecto no es factible, tú no continúas con el resto de las etapas. Precisamente ahí es donde es muy importante las primeras etapas donde tú puedes tomar las decisiones más importantes. Porque si tú continúas con el proyecto y ya incorporas recursos, inviertes, gastas dinero y te das cuenta al final que el proyecto no es viable, ya qué sentido tiene, ya perdiste ese dinero ya fue para el foso, ¿ok? Ya no puedes echar para atrás. Por eso es que es tan importante tomar las mejores decisiones en las etapas tempranas del proyecto y por eso es que haces todos estos estudios para determinar si el proyecto es factible o no. Entonces, si no es factible, pues es una idea muy bonita, como les dije, pero si no es factible, no tiene sentido avanzar en el proyecto. Lo descartas, lo sustituyes por otra cosa. ¿Ok? Entonces, por eso es que tienes que hacer evaluación de las opciones, ¿ok? Estudios de mercado. No voy a ir en detalle de esto porque, bueno, es muy largo, ustedes lo leen, bueno, sí, algunos se los voy a leer. Por ejemplo, estos que son importantes. Evaluación de las opciones. Vas a evaluar las alternativas de inversión que involucra la ponderación de múltiples factores vinculados con el mercado, la economía, la situación de cada empresa y las preferencias del inversionista. Los estudios de mercado. Vas a elaborar iniciativa elaborada dentro de la estrategia de marketing que realizan las empresas cuando pretenden estudiar y conocer una actividad económica en concreto. Se analiza y se observa el sector en concreto en el que la empresa quiere entrar a través de la producción de un bien o de la prestación de un servicio. Entonces, bueno, si voy a construir una urbanización de vivienda, bueno, ¿para qué sector va enfocado esa vivienda? ¿Para viviendas de interés social o de viviendas de clase media o viviendas de lujo? Ahora, el sitio donde voy a construir la vivienda, qué tipo de mercado tengo, quiénes son los posibles compradores, hay suficiente capacidad adquisitiva para construir el tipo de vivienda que yo voy a hacer o me tengo que adaptar a los compradores, a los posibles compradores. También en el entorno. Yo les siempre pongo el ejemplo, alguien que tiene un lote de terreno quizás sea ubicado hacia el norte de Barquisimeto y quiere construir una urbanización quizás bueno, no importa el tipo, una urbanización de viviendas unifamiliares, pero resulta entonces que en el norte hay problemas de agua, hay problemas de transporte, no hay fuentes de trabajo cercanas, hay que trasladarse todos los días a Barquisimeto para posibilidades de trabajo. Entonces, esos son elementos que de repente le van a restar atractivo a esa urbanización y posiblemente la construye y después no consigo quien vendérsela. Entonces pierdo el objetivo del proyecto, o sea, el proyecto es un proyecto fallido, no cumple la función para la cual fue creado. Bueno, entonces yo tengo que hacer todos esos estudios para determinar si el proyecto tiene sentido. Estudio de factibilidad económica, analizar los costos y los ingresos del proyecto. Esto es importantísimo. Si el proyecto si yo tengo menores beneficios que los costos, el proyecto es un fracaso, porque no va a tener capacidad de financiarse. ¿Ok? Entonces, debo analizar los costos y los ingresos del proyecto,
en un esfuerzo para determinar si resulta o no lógico y posible poder completarlo, identificar los recursos que se necesitarán para implementar el proyecto y una evaluación de las posibilidades de éxito. O sea, todas esas cosas yo tengo que evaluarlas incluso antes de contratar el diseño del proyecto. Entonces yo tengo también que ver, tengo que tener un estimado de cuánto cuesta y determinar si tengo la capacidad de financiar eso. Y si no la tengo, ¿de dónde voy a conseguir los recursos adicionales que no tengo para poder financiar ese proyecto? Entonces, bueno, que si voy a pedir un crédito al banco, si voy a asociarme con alguien que aporte recursos. Entonces, si voy a hacer unas viviendas, tengo que pedir una inicial, el que va a comprar la vivienda. Entonces, bueno, luego el estudio de factibilidad técnica determina si se dispone de los conocimientos, habilidades, equipos y herramientas necesarios para llevar a cabo los procedimientos, funciones y métodos involucrados en el proyecto. Si yo soy una empresa pequeña y resulta que el proyecto que me estoy planteando es construir un edificio de 100 pisos, de repente yo no tengo la capacidad técnica ni los recursos para hacer ese proyecto, entonces no lo puedo ejecutar. Yo tengo que adaptarme a lo que yo puedo hacer, a lo que yo tengo capacidad. ¿Okay? Desde el punto de vista de conocimiento técnico y de capacidad de recursos. ¿Okay? Entonces tengo que hacer un estudio de factibilidad técnica. Un estudio de factibilidad social determina el grado de aceptación y apoyo de la sociedad civil al proyecto donde es determinante el tipo de vinculación del proyecto con los ciudadanos. Si ustedes viven en una urbanización chévere, están ahí tranquilos, tienen en paz, y al lado está un terreno y llega alguien y quiere construir ahí un colegio, ¿ok? Entonces, de repente, yo voy a tener rechazo de la comunidad porque ese colegio va a traer, pero no digamos que sea un colegio, que sea una sala de espectáculos que tiene una discoteca y una sala de conciertos. Entonces, bueno, ¿cuál es? ¿Ustedes creen que no va a haber rechazo de los que viven en esa zona porque esa edificación va a traer tráfico, va a traer ruido, va a traer problemas en la noche, conflictos, quizás acceso de personas ajenas a la comunidad? Entonces, bueno, ustedes tienen que hacer un estudio de cuál es el impacto de ese proyecto en el entorno donde se piensa implantar. Entonces, puede ser que tengan aceptación o puede ser que tengan rechazo o puede que tengan una posición neutra. ¿Okay? Entonces, todos esos elementos hay que considerarlos en la fase inicial del proyecto. Luego pasamos a la fase 2, planificación. Entonces, bueno, ahí generalmente desarrollamos varios aspectos. Desarrollamos la planificación conceptual del proyecto, que consiste en obtener una solución del problema del diseño a partir de especificaciones, requisitos y necesidades planteadas. Los resultados del diseño conceptual se emplean directamente en la fase de diseño preliminar, o sea, para desarrollar el diseño. Luego, bueno, podemos generar un anteproyecto con una visión muy general del proyecto, ¿ok? Donde ponemos los aspectos fundamentales de las características generales de la obra, con el objeto de proporcionar una primera imagen global del mismo y establecer un avance del presupuesto. Hacemos un análisis de constructabilidad. ¿Se acuerdan? Yo les hablé algo de la constructabilidad, que es traer toda la experiencia que tenemos en la fase inicial del proyecto para lograr proyectos que sean más construibles, con menos errores, con menos fallas, menos interferencias. Entonces, ahí lo que hacemos es que optimizamos costos, tiempos, factores de calidad, incorporando materiales, equipos adecuados, junto con la implementación de procesos, métodos y técnicas de construcción apropiados, logrando así corresponder los valores del dueño con las prácticas disponibles en la industria. Evaluar los sistemas constructivos, o sea, ¿cómo vamos a hacer? ¿Vamos a hacer un edificio? ¿Vamos a usar sistema tradicional de concreto armado? ¿O vamos a usar estructura metálica? ¿O vamos a usar un sistema mixto? ¿Ok? Entonces ahí evaluamos los elementos como materiales, técnicas, herramientas, equipos que se requieren. También se puede identificar por sus técnicas de construcción, lo que les hablé ahorita. Vamos también a desarrollar la memoria descriptiva del proyecto, ¿ok?
que es el documento del proyecto que informa la solución elegida, ofreciendo ideas sobre el diseño, funcionamiento, operación, etc. Vamos a desarrollar el proyecto a nivel de detalle, ¿ok? Ya con sus planos definitivos, cantidades, ¿ok? Definiendo cada uno de los subsistemas y componentes o partes que integran el proyecto. Vamos a desarrollar también los planos de construcción, que es la representación gráfica de la futura obra. Una obra, dependiendo de su envergadura, puede tener diferentes cantidades de planos, que lo vimos en la clase pasada. No existe una cantidad exacta, ya que cada proyecto es diferente. Las especificaciones técnicas que cubren los aspectos técnicos del trabajo a realizar, que es la descripción escrita de los requerimientos técnicos en cuanto a niveles, pero de calidad, mano de obra, alcance, materiales y equipo. Todos esos aspectos son los más importantes. Puede ser que existan aspectos que no considere aquí o que ustedes van descubriendo a lo largo de su experiencia y los van ubicando en cada una de las fases, y entonces les sirve como una hoja de ruta, ¿ok? Entonces, esto les permite a ustedes que cuando lleguen a trabajar no estén tan perdidos, sepan más o menos qué es lo que tienen que hacer. Ok, entonces ya hemos cubierto los dos primeros aspectos y si revisamos aquí el diagrama principal, fíjense que entramos en la fase ya de construcción, donde vamos a implementar todos los recursos estos que hablamos, los 5 recursos: materiales, mano de obra, equipo, tiempo y gerencia, herramientas gerenciales, para construir, o sea, pasar de una idea que teníamos aquí, que la tenemos en unos planos, unas especificaciones, memoria descriptiva, a construirlo en algo físico, tangible y que podemos usar. Pero en esa fase vamos a tener unos aspectos que son preconstrucción. Vamos a tener una etapa preconstrucción y una etapa de construcción, ¿no? Fíjense que tenemos, y a su vez, cada una de esas etapas de preconstrucción y construcción la vamos a subdividir con aspectos que están relacionados con aspectos técnicos, con aspectos que tienen que ver con la parte técnica del proyecto, y otros aspectos administrativos. Nosotros como ingenieros residentes o gerentes, ¿qué quieres esto? Deme 5 minuticos. Ya ahora, 2 minutos, ya va, que tengo que despedir aquí a alguien. Ya, ¿qué te llevas? ¿Llevas todo? Sí, bueno, me voy a llevar. ¿Te vas a llevar eso? Para estudiar. Bueno, cuídalo. Ok. Llévate. Ya. Bueno. Dale, ya. Chao. ¿Se vas a quedar en casa de la madre? Sí. Ya, te amo. Yo le voy a... Sentido común. Sí, yo igual. Dale. Ok, continúo. ¿Están ahí? Sí. Ok, entonces bueno, vimos que hay unos aspectos técnicos y unos aspectos administrativos que tienen que ver con las actividades preconstrucción. Pero vamos a tener también unos aspectos administrativos y unos aspectos técnicos que tienen que ver con las actividades durante la construcción. Entonces, bueno, esto es muy importante porque cuando ustedes van a iniciar los trabajos, ustedes tienen que chequear una serie de elementos que deben controlar. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con el 3.1, que son los aspectos técnicos que deben considerar antes de iniciar los trabajos de construcción. Entonces, vamos al 3.1. Ok. Entonces, bueno, hay una serie de puntos aquí, y bueno, como tengo que dividir esto por láminas, bueno, vamos a tomar en cuenta los primeros 3 aspectos, que chequear. Imagínense que ustedes lo contrataron el día de hoy para que se encarguen de la gerencia de un proyecto de construcción. Va a iniciarse la obra.